Una vez más te damos las gracias, Padre, porque tenemos la bendición que nos has dado de poder comenzar el día temprano, escuchando un mensaje de salud, de salvación, Señor, y que nos puede hacer bien si, si lo practicamos. Señor, pedimos tu presencia, la de Santo Espíritu, pedimos el perdón de nuestras faltas, pedimos que tú copes, Señor, todo el espacio de estos vasos humanos, que puedas, Señor, sacarnos de nuestras preocupaciones o problemas, o si no, que los abordes, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, el día sábado, eh, Raúl me pidió tomar el tema para el culto online, y ahí el tema que me sentí llamado a tomar fue la iglesia de la Odisea. Y compartí algunos párrafos respecto a ello, del libro Daniel y Apocalipsis, que es el mismo que estamos leyendo en el estudio de los días domingos, que está guiando Jairo. En este caso del segundo tomo, referido a Apocalipsis. Pero la verdad es que cité unas pocas citas nomás, por tiempo, principalmente, eh, en en el sábado, pero me había leído varias páginas más, varias citas más, digamos, interesantes, y quizás esas quisiera compartirlas con ustedes ahora. Citas del Espíritu de Profecía referidas a el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tal vez algunas se va a repetir, pero la mayoría no las mencioné, de las que tengo seleccionadas, porque uno puede leer todo, pero no voy a leer todo, voy a leer las que fui seleccionando. Bueno, a modo de contexto, ¿cierto? No está tal vez de más indicar que hay un mensaje para 7 iglesias en el Apocalipsis, un mensaje que Jesús le entregó a Juan, ¿cierto? Por su ángel, para darlo a 7 iglesias de Asia. Y eso yo creo que todos los que estamos acá lo hemos escuchado, lo sabemos. La iglesia de Éfeso, Sardis, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, eh, no sé si se me escapó alguna. Y, eh, y ese mensaje era un mensaje para cada una de esas iglesias. Hay 3 personas con el micrófono abierto. Seguramente entraron con el micrófono abierto. Hermana Karin Club, eh, hermana Janet y hermana Astrid. Si pudieran, por favor, cerrar el micrófono de su aplicación de Zoom. Hermana Janet, faltaría el suyo nomás. Gracias. Y además de un mensaje que era para cada iglesia en particular, en su contexto de esa época, estos mensajes, eh,
nos muestran la historia de la iglesia cristiana desde su origen hasta el último tiempo. Y así como la iglesia de Éfeso, así como la iglesia de Éfeso, hermana iPhone de Isabel, está su micrófono abierto. Hermana Isabel, así como la iglesia de Éfeso representaba la iglesia primitiva, a la primera iglesia, la que surgió con los primeros discípulos, la última iglesia, la del tiempo del fin, es la iglesia de la Odisea. O sea, eh, el mensaje que se da a la iglesia de la Odisea, que es una de estas 7 iglesias, es el mensaje para la iglesia de nuestro tiempo. Y es un mensaje especialmente para la iglesia remanente, para la iglesia que profesa ser la iglesia remanente del pueblo de Dios. O sea, para nosotros. Eso está descrito así. Y bueno, entonces quisiera compartir con ustedes, para el que tiene el libro, yo lo tengo en el libro físico en este momento, pero en el libro físico voy a empezar a leer desde la página 49. No, de la página 50, porque voy a leer solamente los que tengo más seleccionados de todos. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se representa la posición de aquellos que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, mientras que su poder santificador no se ha manifestado en sus vidas. El fervor del amor de Dios carece en sus corazones, perdón, el fervor del amor de Dios carece en sus corazones, pero este mismo fervor de amor, pero es este mismo fervor de amor lo que hace que el pueblo de Dios sea la luz del mundo. A ver, ¿qué está diciendo acá? En primer lugar, dice que este mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. ¿Qué dice el mensaje a la iglesia de la Odisea? Dice, perdón, voy a buscar la isla que la tengo aquí al ladito. Mientras tanto, hermana Alicia, si puede, por favor, apagar su micrófono, que se está escuchando un ruidito de fondo. Hermana Alicia. Bueno, el mensaje a la iglesia de la Odisea está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Lo voy a leer para que tengamos el contexto. Eso, como me estoy repitiendo un poco, para quienes estuvieron el sábado, no quería mucho repetirme, pero creo que es necesario. Dice, el mensaje son estos 8 versículos. Escribe, estoy leyendo la Biblia, Apocalipsis 3:14, versión Reina Valera 2020, perdón, 2000, Reina Valera 2000. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ahí está hablando Jesús, ¿cierto? O bueno, el ángel, en el fondo viene el mensaje, viene Jesús y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén. O sea, así dice Jesús. El amén significa Jesús. El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Aquí está hablando Jesús mismo, ¿no? A nuestra iglesia. No está hablando Jesús a nosotros. Jesús acá le está hablando, ¿cierto? A Cristina, a Dora, a Cintia, a Astrid,
a Julio, a cada uno, acá, porque este mensaje dice que es para nosotros. Dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Acá, a diferencia de la iglesia previa, que era el mensaje a Filadelfia, cuando Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia, que históricamente es la iglesia que estuvo eh, que fue la iglesia de Cristo en los siglos 17, perdón, 18 y 19, inicios, hasta 1844, la iglesia de Filadelfia, Dios le da puros mensajes positivos a esa iglesia. Es una iglesia que se reavivó, es una iglesia que vivió y hacía lo que la palabra de Dios indicaba, que anduvieron de acuerdo a la luz que tenían. Pero cuando habla de la iglesia que va de 1844 hasta el tiempo final, todavía no llegamos al fin de los tiempos finales, ¿cierto? O sea, a nosotros nos dice, no eres ni frío ni caliente. Aquí está diciendo Waldo, cada uno puede colocar su nombre, no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Porque eres tibio, dice, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, o sea, esa condición tibia no sirve. Es peor que ser frío y peor que ser caliente. Eh, Ser frío, cuando una persona es fría espiritualmente, es más fácil que reconozca su condición y que diga, no, realmente yo estoy en un estado deplorable, no soy un cristiano verdadero, necesito hacer un cambio. Y eso lo tiene claro, y por lo tanto eso puede transmitirlo, ¿no? Está viviendo el cristianismo. Cuando la persona es caliente espiritualmente, fervoroso, ¿cierto? Vive de acuerdo a lo que sabe, cree, a la luz que tiene, por supuesto que es el ideal de cristiano. Pero cuando la persona es tibia, Jesús dice que lo va a vomitar de su boca, porque la persona tibia está engañada. Cree que vive un cristianismo, eso lo transmite al resto, pero en realidad es una persona que está utilizada por Satanás. Así lo dicen los pasajes que vamos a leer. Y por lo tanto le hace un mal al cristianismo. Eh, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Gente que sabe las cosas y no las hace. Gente hipócrita, eso es hipocresía. Eh, esa es la condición de esta iglesia. Y esa es la condición que Jesús dice que es la iglesia, que así estamos nosotros. Tú dices, el versículo 17, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, dice acá, un cuitado. En otras partes dice desventurado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, es una iglesia engañada. Porque acá, ¿no es cierto? Waldo dice, y cada uno puede colocar su nombre, dice, Waldo dice, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Eso es lo que yo creo. No lo digo yo, Jesús me está dando el diagnóstico. Es como cuando uno va al médico y le dice, ya voy, me duele acá, y a lo mejor uno cree, eh, dije, a mí me pasó algo parecido. Yo pensaba, chuta, no debe ser esto un cáncer, me duele acá. Eh, y no era eso. Lo que yo pensaba no era. Tenía una hernia. Mi diagnóstico no era el correcto. El que me dio, ¿no es cierto?, el especialista era el correcto. Y aquí el especialista es Jesús. Jesús nos dice eh, que yo creo, dice, yo soy rico,
estoy enriquecido, ese es mi diagnóstico, y nada necesito. Pero ¿cuál es el diagnóstico del especialista? Eres un desventurado, o cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es tu verdadero diagnóstico. En esa condición pretendes irte al cielo, en esa condición pretendes ser cristiano, y ni siquiera estás tan ciego, ni siquiera puedes ver ni reconocer que esa es tu situación. Está diciendo, en otras palabras, tú que pretendes que vas a estar en el cielo, y que estás listo casi para la traslación, esperando que piensas, a lo mejor, yo no sé si eso será verdadero, pero que piensas o dices que estás esperando la venida de Jesús. En realidad, lo que menos estaría bien sería que Jesús viniera en estos momentos, porque estarías perdido. Eso está diciendo. Eres un ciego, no ves la realidad espiritual, no ves tus fallas, eres un pobre, te falta el oro, miserable. Eso está diciendo Jesús. Yo creo que si usa estas palabras porque, bueno, en primer lugar no nos está mintiendo. En segundo lugar, si ya estas palabras sí que son fuertes no nos hacen sentido, significa que seguimos engañados nomás. Eh, por lo tanto, dice, estás desnuda en las vestiduras. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Acá viene bien significativo lo que dice acá este mensaje, porque eh, la ciudad de la Odisea, ¿cierto? A la cual se envió este mensaje, como decía al inicio, este mensaje doble. Iba a cada ciudad a la cual iba dirigido, cuando esa ciudad eh, necesitan este mensaje, ¿cierto? A inicios del siglo primero, pero también es un mensaje que es para nosotros, eh, para conocer la historia de la iglesia. Y esa ciudad de la Odisea era una ciudad rica, estaba en el Asia Menor, donde actualmente está Turquía, están los restos todavía, y era una ciudad que tenía muchas fuentes de ingreso. Habían banqueros acaudalados, eh, y eso les daba riqueza a la ciudad. Había, eh, tenían una, unas ovejas de una raza que producía una lana fina, exclusiva, de color negro. Y eso también le daba riqueza a la ciudad. Y eso hacía que la gente, mucha de la gente vistiera de negro en sus vestidos, en sus túnicas. Además, esa ciudad se caracterizaba porque ellos producían un colirio para los ojos. Y si ahora los colirios para los ojos no son baratos, imagínense tener en esa época una sustancia que probablemente era única, eh, y también era una fuente de ingreso. Y además era una ciudad por donde pasaban aguas tibias, que venían de una ciudad termal que se llamaba Hierápolis, que por ahí sí el agua salía caliente, pero cuando llegaba a la Odisea pasaba el agua tibia. Y salobre, ¿no? Un poco asquerosa, ¿no? Que probablemente daban más náuseas que ganas de beber esa agua salobre. Pero entonces eso es lo curioso, que siendo una ciudad que basaba su economía en la riqueza del sistema bancario, que basaba su economía en esa lana, ¿cierto? Negra para vestir, y en el colirio, el mensaje que se les da es que les falta a esa iglesia
le falta, necesita vestidos blancos, le falta vestimenta, le falta riqueza, le falta oro y le falta colirio. Justo lo que ellos pensaban que tenían era lo que les faltaba. Jesús dice, por tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico. Y ahí se podrían preguntar, bueno, ¿y acaso no tenemos oro nosotros? Tenían tanta riqueza que cuando hubo un terremoto, creo que fue el año 65, después de Cristo, eh, y Roma les ofreció reconstruir la ciudad con dinero del Imperio Romano. Ellos orgullosamente dijeron, no, no lo necesitamos. ¿Mm? Con nuestras propias reservas, ahorros, ¿cierto? Con nuestra propia riqueza, podemos reconstruir la ciudad. O sea, pensaban que las cosas las podían hacer por sí mismos. Pero resulta que el mensaje de Jesús es que le falta el oro. Eh, perdón. Eh, oro afinado en fuego, para que seas rico. Vestidos blancos, para cubrir la vergüenza de tu desnudez. ¿De acaso ellos no se especializaban en vender lana y vestidos, pero sí eran negros? O sea, lo que ellos vendían, pero les faltaba espiritualmente. Y colirio, para ungir tus ojos. Ellos vendían colirio para ver. Resulta que a ellos mismos les faltaba el colirio espiritual para ver. Yo reprendo, dice el versículo 319 de Apocalipsis, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús nos va a disciplinar, nos está disciplinando. Y cuando vengan las pruebas de la crisis final, vamos a tener una disciplina, vamos a tener pruebas como nunca antes han habido. Y esas están en el albor, estamos en el umbral de ese momento. Porque nos ama, porque hay esperanza, ¿cierto? Para salir de este estado engañoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse significa cambiar la conducta. O sea, si nosotros queremos salir del estado de la odicencia, si reconocemos que este mensaje es para nosotros, si Dios nos ha dado por lo menos esa vislumbre, hay que darle gracias, pero para salir de eso, ¿cierto? Hay que cambiar lo que estamos haciendo ahora. Si seguimos con la misma rutina, vamos a seguir cosechando los mismos resultados. Con nosotros mismos, si esperamos algo de algún familiar, los que son padres de los hijos, y se sigue con la misma rutina, se va a cosechar los mismos resultados y peor seguramente, porque el corazón se va eh, ensordeciendo, ¿cierto? Se hace más sordo, ¿no? A la voz del Espíritu. Y ya lo que antes, a lo mejor por ahí, si Dios nos señaló algo, después si no lo ponemos en práctica, después ya es más difícil escucharlo nuevamente. Se puede celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, porque el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno, y abre la puerta, le abre la puerta a Jesús, al Espíritu Santo. No es uno que dice, no es que uno diga, tengo recibo un mensaje, no, ese mensaje no es para mí, o no, estos son muy fanáticos, o no, yo pertenezco a otra línea de pensamiento religioso. Pero si alguno escucha la voz del Espíritu Santo, de Dios mismo, y le abre la puerta, ¿cierto? No haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, si no, no estaríamos en el estado de la odicencia, sino abriéndole la puerta, dice que entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús va a entrar a nuestros corazones y él sí que hace la transformación. Él sí que nos da
nos viste, nos da el oro, eh, nos hace ver, nos transforma el carácter y nos prepara para no perdernos, para salvarnos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ese entonces es el contexto, y estoy medio largo, y quisiera leer entonces algunos párrafos, tal vez no todos, no sé si una de esas a lo mejor próximo lunes podemos continuar, si es que sean las cosas así. Hay dos micrófonos abiertos, no están metiendo ruido, pero de todas maneras les comento, hermana Ingrid y Mirna Bayo tienen su micrófono abierto por si acaso. Entonces, voy a leer algunos párrafos del libro Daniel y Apocalipsis, tomo 2. En primer lugar, leímos, ¿cierto?, que eh, este mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición, es para nosotros. Se refiere a nosotros, al pueblo que profesa el cristianismo en el tiempo del fin y que cree que tiene toda la verdad. Así que ya imagínense a qué denominación se refiere. Aquellos que piensan que tienen toda la verdad y se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia adventista sabe mucho la palabra de Dios. Eso no le falta. A la iglesia adventista del séptimo día no le falta conocimiento de la palabra de Dios. Le sobra, por así decirlo. Pero ¿cuál es el problema? Que no se deja santificar por ese conocimiento. La santificación ocurre cuando la palabra de Dios se lleva a la práctica, cuando no solamente se sabe, se recita, ¿no es cierto? Se lee, se ora, se dice, así verbalmente, sino que se practica. Ahí ocurre la santificación. O sea que hay un problema no de escasez de texto, es un problema de escasez de, de vivirlo. Y sin la santificación no hay salvación. O sea, este es un pueblo perdido, si sigue así. Después otro párrafo que quisiera compartirles de este libro, inspirado, dice, ellos escuchan la palabra, pero no la aplican a sí mismos. En cambio, aplican la palabra hablada a los demás. Así es la iglesia de la Odisea, así somos nosotros, dice Jesús. Esta palabra no la aplicamos a nosotros mismos. O sea, cuando leemos un mensaje, me resbala, me resbala. O sea, como se dice en Chile, es como quien escucha llover. O sea, como un ruido de fondo, y no, como que está ahí, pero no me sirve para nada. Escuchan la palabra, pero no la aplican a sí mismos. En cambio, aplican la palabra hablada a los demás. Mira, este otro que tiene esta u otra falla, o esta persona ojalá que se convierta, ¿no es cierto? Quería también ser un cristiano. Sueño con que tal o cual persona, ¿no es cierto? Se vuelva a Dios, ¿no? Y sea cristiano, como si uno ya lo fuera, ¿no? Verdaderamente. Pero la palabra en primer lugar es para uno. No la aplican a sí mismo, dice. Otro párrafo que quisiera compartir está en la página 51 de este libro físico. Muchos de ustedes tienen este libro en forma digital, ¿cierto? Se ha compartido por el grupo de WhatsApp de estudio de las profecías del fin. Y en la página 51 físico dice, Cristo no le da aprobación al hombre para pensar que aceptará un carácter deparchado, compuesto principalmente de uno mismo con un poco de Cristo. Esta es la condición de la iglesia de la Odisea. Al principio parece haber algo de sí mismos y algo de Cristo, pero pronto es todo de sí mismo y nada de Cristo. Dice que la iglesia de la Odisea es una iglesia de parchado, o sea, coloca parches.
donde no está, hay que tratar de que no se note, ¿no es cierto?, que hay una rotura, y se coloca un parche, y ese parche es de Jesús. Entonces, la iglesia se engaña porque dice, no, si tengo algo de Jesús. Acá tengo un parchecito por aquí, otro parche por acá. Pero lo que Jesús quiere es que no parchemos con algunos, for- con algunos elementos transitorios e incompletos de Él, sino que sea algo continuo. Porque cuando son parches, dice que pronto será todo de sí mismo y nada de Cristo. O sea, una iglesia que vive de acuerdo a su criterio, eh, sin su espíritu. En la misma página más abajo dice, los cristianos a medias son peores que los infieles. Este es lo que hacía referencia cuando comentaba la parte de escritura bíblica. Dice la palabra inspirada, los cristianos a medias son peores que los infieles por sus palabras engañosas y posición no comprometida, llevan a muchos por el mal camino. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambos grupos. No es un buen mundano ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer un trabajo que nadie más puede hacer. O sea, como ayuda al cristianismo, el cristianismo tibio, el cristianismo a medias, el cristiano laodicense, el cristiano del tiempo final o previo a la crisis final, no zarandeado todavía, este cristianismo a medias es peor que un infiel. O sea, ¿quién le está haciendo mejor a la causa de Cristo? El infiel, el que no profesa nada, el que no se congrega, el que dice, no, esas cosas son para otros. Ese le hace mejor al cristianismo que el cristiano a medias. Porque el cristiano a medias tiene una posición no comprometida, dice acá, y llevan a muchos por el mal camino. Sus palabras son engañosas. Dice que el infiel muestra sus colores. No, yo soy ateo, yo soy agnóstico, ¿cierto? Yo no creo, yo vivo mi vida. No sé, si me pierdo, me pierdo. Eh, pero el cristiano tibio engaña a ambos grupos. El cristiano tibio engaña a los fríos y engaña a los calientes. El peor daño, ¿no es cierto?, que puede recibir un cristiano fiel está en su mismo medio, y son los cristianos tibios. Y el peor engaño, la peor barrera que puede tener un infiel es este cristianismo a medias, donde las cosas tienen apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ellas. No es un buen mundano, el cristiano tibio, no es un buen mundano, ni un buen cristiano. Es tibio, está ahí en la mitad. Pero acá es lo terrible. Satanás dice, lo usa para hacer un trabajo que nadie más puede hacer. O sea, este cristiano laodicense que se cree que está esperando la segunda venida, que se cree que está preparado, que sabe que tiene más, más luz que el resto, y eso lo enorgullece, que piensa que él no necesita nada, es un agente de Satanás. Satanás lo usa para hacer un trabajo que nadie más puede hacer. Un agente exclusivo de Satanás, un agente secreto de Satanás. Bueno, en la página 52
Dice, en el libro físico, el último párrafo, dice, el amor al yo excluye el amor de Cristo. Los que viven para sí son colocados bajo el título de la iglesia de la Odisea y son tibios. No son ni fríos ni calientes. Acá nos está diciendo por qué el amor de Cristo no está en, en estos cristianos, no está en nuestro pueblo, en nosotros, ¿cierto? Es un mensaje individual, en uno. ¿Por qué no está en mí? Dice, por el amor al yo, porque dice que el amor al yo excluye el amor de Cristo. O sea, aquí en esta iglesia hay egoísmo, hay orgullo. No está Cristo en primer lugar, estoy yo en primer lugar, porque el amor al yo excluye el amor de Cristo. Los que viven para sí, los que viven para sí, son colocados bajo el título de la iglesia de la Odisea. El cristiano de la iglesia de la Odisea, nosotros, vivimos para sí, para nosotros mismos. No vivimos para el Salvador. En cambio, ¿qué decía Pablo? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Una cosa hago, decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo al blanco, a la meta, ¿cierto? Al galardón, al supremo llamamiento de Dios. No vivió para sí. Y ese es el llamado al cristianismo. Menos que eso, no es cristianismo. Vivir para sí no es ser cristiano. No da salvación, da perdición y es engaño. En Mateo 24:6 dice, mirad que nadie os engañe. Y normalmente cuando el adventista del séptimo día o el cristiano lee eso, dice, claro, hay cristianos engañados, ¿cierto? Mira, estos como están engañados acá y allá. Y no sabe, ¿no es cierto?, ese cristiano laodicense, que el principal engañado es él. Piensa que no está engañado por la luz que tiene, pero al no practicarla, vive en engaño. En la página 53 dice, el tercer párrafo, Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los tibios serán cada vez más aborrecibles para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como sus hijos. Si no hemos pasado por ese reavivamiento y reforma, eh, seguimos en el estado laodicense. Y es más, si no hemos pasado por ese reavivamiento y reforma, dice que los tibios serán cada vez más aborrecibles para el Señor. O sea, no es ni siquiera el estado de tibieza un estado estático. Que uno diga, bueno, yo estoy tibio y me mantengo tibio. Sino que se mantiene, ¿no es cierto? Esa tibieza dice que los hace cada vez más aborrecibles, ¿no? Debe haber una reacción y no continuar en esa tibieza. Cada vez más aborrecibles hasta que el Señor rehúse reconocerlos como sus hijos. Eh, la indiferencia, la parsimonia, ¿cierto? Eh, la inacción tampoco es neutral. No nos mantiene en el mismo estado, nos hace cada vez más aborrecibles. O sea, que lo único que, que cabe es la acción, es aceptar estos consejos. Bueno, voy a leer el último por el tiempo. Dice en la misma página 53, el último párrafo. Después no sé si hay interés, ¿cierto? Si Dios lo quiere, se puede continuar en una segunda sesión. Dice,
Último párrafo, página 53. Estamos leyendo el libro Daniel y Apocalipsis, que en la versión digital creo que se llama Las Maravillosas o Sorprendentes, no me acuerdo. Tiene un título un poco distinto. Dice, quieren que el Señor cumpla en ellos sus promesas, los tibios, ¿cierto? Pero rehúsan cumplirlas con las condiciones sobre las cuales éstas se basan. No quieren abandonar todo lo que compita con Cristo. La predicación de la palabra produce una supresión parcial de la mundanalidad, pero no un cambio radical de los afectos. En resumidas cuentas, los deseos mundanales, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida ganan la victoria. Entonces, acá recuerden que está hablando de nosotros. Más adelante dice que, y que es algo que lo sabemos, ¿cierto? No es fácil para uno que a uno lo reprochen. Cuando a uno lo reprochan eh, de mala manera, generalmente ese reproche no tiene ningún efecto. Pero cuando lo reprochan de buena manera, como es el caso de Jesús, al corazón orgulloso, al corazón egoísta, no le gusta recibir ese reproche. Y muchos dicen que cuando venga este mensaje, porque este mensaje de, del testigo fiel que se llama a la iglesia de la Odisea, va a ir aumentando en el tiempo y se va a hablar cada vez con más claridad y se va a ir conociendo, dice que muchos van a rechazar el mensaje y van a ser zarandeados, o sea, van a dejar de pertenecer al pueblo de Dios por este mensaje directo. No lo van a soportar. Y van a pensar que los que están diciendo eso son fanáticos, ¿cierto? No, estos son fanáticos, ¿qué les pasa? Si Dios nos ama tanto y esto nos están puro criticando. Y en esa actitud se van a alejar. Bueno, ¿qué problema tenemos estos tibios? Quieren que el Señor cumpla en ellos sus promesas, pero rehúsan cumplir con las condiciones sobre las cuales éstas se basan. ¿Qué condiciones, por ejemplo? Si permanecéis en mi amor, dice, ¿no es cierto?, en Juan 15, eh, todo lo que pidierais en mi nombre os lo daré, permaneciendo. ¿Cuál es la promesa? Os daré todo lo que pidierais. ¿Pero cuál es la condición? Permanecer en él. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cristiano laodicense? Quiere que todo lo que pida se cumpla, pero no quiere permanecer en Jesús. Así funciona. O sea, vive en un engaño. Eh, y no ve que se cumple tampoco, si no cumple las condiciones. No conoce a Dios. No quieren abandonar todo lo que compita con Cristo. No, si yo quiero ser cristiano, pero sigo viendo tal o cual cosa que no me hace bien, sigo gastando el tiempo en tal o cuales cosas que es un tiempo vano, sigo con tal o cuales amistades que no me aportan, y así, ¿no es cierto? ¿Para qué seguir diciendo cosas? Porque yo creo que las vivimos. Sigo conectándome al televisor, ¿no es cierto? A tales o cuales videos y descartando la palabra de Dios, descartando a lo mejor tiempo para la oración. Sigo pensando que así como estoy bien y estoy en una situación que Jesús la describe como que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, en una condición de muerto espiritual. La predicación de la palabra produce una supresión parcial de la mundanalidad, pero no un cambio radical en los efectos. El cambio debe ser radical.
un cambio, ¡ay, qué linda!, ¿no es cierto?, lo que escuché, pero si el cambio no es radical, seguimos siendo agentes de Satanás. En resumidas cuentas, los deseos mundanales, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, qué fácil ahora es tener concupiscencia de los ojos, viendo lo real y lo virtual. Ahora pueden haber adolescentes, ¿cierto?, que puedan satisfacer la concupiscencia de sus ojos varias horas al día con el teléfono. Adultos, ¿cierto? Lo mismo. Las pantallas, o sea, ahora eso se ha multiplicado por cientos. Mm, Ahora no hay persona, ¿no es cierto?, que no maneje pantalla, de todas las edades, y más lo que ya siempre existió, digamos. La concupiscencia de la carne, es que a mí me gusta, ¿no es cierto? Es que quiero hacer un poquitito. ¿Cuánta gente lo hace? Estoy haciendo el cambio. La soberbia de la vida, ganan la victoria. Bueno, ese mensaje de la iglesia de la Odisea no es un mensaje agradable, es un mensaje que requiere humildad, es un mensaje para nosotros, es un mensaje directo, es un mensaje que necesitamos recibirlo con oración, es un mensaje que si no lo hacemos así podemos sentirnos atacados, podemos pensar que alguien tiene algo contra mí. Eh, y si así fuera, igual nos sirve. Eh, bueno, no voy a continuar leyendo. eh, no voy a continuar leyendo por el tiempo, pero es un mensaje muy interesante, se los recomiendo. Eh, yo leí hasta la página 54 algunos textos destacados. Empecé a leer desde la página 49 y este mensaje continúa hasta la página 70. Así que falta como las 4/5 partes todavía o más. Falta todavía mucho. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o algún pedido. Vamos a orar para mantener la estructura, ¿cierto?, que hemos llevado. Oremos para empezar con la segunda parte. Padre nuestro, Señor, nos da un mensaje, ¿cierto?, para removernos a través del libro Apocalipsis a la, a la iglesia del tiempo final, de la Odisea, para que nosotros, eh, en vez de molestarnos con él, podamos ver nuestra condición y podamos ver que en tu amor hay esperanza, porque tú, junto con darnos el diagnóstico, nos das el remedio, abrir la puerta a nuestro corazón para que tú cenes con nosotros, ser celosos y no eh, light, cristianos light, ¿no es cierto?, a medias, arrepentirnos, hacer cambios, recibir ese colirio de tu espíritu, recibir el oro, ¿no es cierto?, esa fe, y recibir, Señor, esas vestiduras blancas de tu carácter. Si tú nos das este mensaje, Señor, es porque hay una solución.
porque hay esperanza, porque estamos a tiempo. Permítanos entonces recibir este mensaje, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Ahora sí, si hubiera algún comentario o algún pedido de oración, eh, adelante, por favor. Bueno, quiero hacer algún comentario, algún aporte.